¿Te imaginas casarte creyendo que conocías a tu esposo y descubrir que el chico que parecía no tener nada, en realidad poseía una fortuna y un mundo de secretos? El drama comienza con Yemen, quien lo perdió todo en un solo instante. Jian Lucy le arrebató a sus clientes, y su puesto al acercarse a su jefe Gou Kai y aún tuvo el descaro de burlarse de ella. Pero Yemen no se quedó callada, ella no dudó en darle unos merecidos golpes y hasta arrancarle algunos mechones de pelo, demostrando que no iba a dejarse pisotear tan fácilmente. Renunció con dignidad, dejando a Jian Lucy humillada. Yemen decidió abandonar todo y regresar a su ciudad natal. Allí le esperaba su mejor amiga Fan Yan, emocionada por verla de nuevo. Pero la calma duró poco, su familia ya le había preparado una cita a ciegas con el doctor Gao. ¿El motivo? Todas sus tías no podían tener hijos, y la esperanza de continuar la familia recaía únicamente en ella. Acorralada, Yemen no tuvo otra salida que escapar, y lo hizo con la ayuda de Li Jinyu, un joven repartidor que apareció justo en ese momento y la ayudó a salir por la ventana. Yemen quiso refugiarse en un viejo restaurante que tanto le gustaba, pero descubrió que ahora pertenecía a la familia de Li Jinyu y ella le pidió que la llevara ya que estaba de camino. Luego su amiga Fan Yan terminó hospitalizada con una fractura. Al ir a cuidarla, Yemen coincidió en el hospital con la familia de Li Jinyu, que compartía habitación con su amiga. Allí, en medio de conversaciones familiares, Yemen descubrió que la novia de Li Jinyu no era otra que Jian Lucy. Decidida, ella no duda en advertirle que Jian Lucy tenía a otro hombre, pero él la miró con desconfianza. Dudaba si su advertencia era sincera o si simplemente buscaba vengarse. Al día siguiente, Fang Yan le reveló que Li Jinyu había terminado con Jian Lucy y que su abuela lo había regañado toda la noche. Con cierta curiosidad y un poco de vergüenza, Yemen fue a buscarlo a su trabajo, pero allí apareció Gou Kai, quien la perseguía para ajustar cuentas del pasado. Para escapar, Yemen intentó huir por una ventana, y fue Li Jinyu quien la ayudó. Para despistar a Gou Kai, Li Jinyu la cubrió con un abrigo y fingió estar en una situación íntima con Yemen, logrando que Gou Kai se marchara. Después de aquel episodio, Yemen quedó aún más desconcertada cuando vio a Li Jinyu en el escenario, cantando con una voz que revelaba un lado completamente nuevo de él, muy distinto al joven que hasta entonces había conocido. Al salir, ella le dijo que había sacrificado su reputación por ella, y para compensarlo, le pidió sus datos de contacto. Pero justo entonces, su familia volvió a presionarla, otra cita con el doctor Gao. Pensando en una salida, le propuso a Li Jinyu que fingiera ser su novio. La respuesta de él fue un rotundo no. Dijo que no quería enredarse en esos juegos y que además dijo que le gustaban chicas más jóvenes. Para sorpresa de Yemen, él era 2 años menor que ella. De camino a casa, Yemen se perdió entre calles conocidas y recuerdos de su juventud. Recordó cómo ella, Chen Kairan y Fan Yan eran inseparables, aunque Chen Kairan en ese entonces era un delincuente. Con el tiempo, Fang Yan se fue a trabajar y Yemen se centró en los estudios, alejándose de él. Incluso vio cómo se lo llevaban un día, con una mirada suplicante, pero no intervino. Lo que no sabía era que Chen Kairan había recibido una paliza brutal que le dejó una cicatriz permanente y un resentimiento que aún guardaba. Ahora, aunque ya no era un vándalo y había triunfado, Chen Kairan no había olvidado y juró que Yemen pagaría, pero sin involucrar a su familia. Así que Yemen decidió enfrentarlo y fue directo al bar de Chen Kairan. Le explicó que llamó a la policía en el pasado, pero él no quiso escuchar las excusas y la acusó de haberlo abandonado cuando más lo necesitaba. La tensión creció tanto que Chen Kairan sacó un cuchillo. Por suerte, Li Jinyu apareció y lo desarmó con las manos desnudas, calmando la situación. Yemen siguió en silencio a Li Jinyu para darle las gracias. Entre ellos hubo un momento incómodo cuando Yemen le preguntó por qué estaba con Jian Lucy, y él, con total indiferencia, le respondió, porque es más guapa que tú. Yemen no sabía si reír o llorar. Li Jinyu incluso la ayudó a escalar una pared para entrar a su casa porque se había olvidado las llaves. Esa noche, en la azotea, ambos se quedaron en silencio. Yemen contemplaba una foto de su madre mientras él estaba absorto en sus propios pensamientos. Al día siguiente, su familia volvió a organizar otra cita a ciegas con el doctor Gao. Yemen lo abordó con todas las exigencias posibles para ahuyentarlo, vivir con la familia, madrugar, cancelar todos los eventos de trabajo y, para rematar, que sus futuros hijos llevaran su apellido. Sorprendentemente, este aceptó todo al instante, y las tías quedaron encantadas. Cansada de la presión familiar, Yemen decidió regresar a la vieja casa de su madre para escapar. Como Li Jinyu era su vecino, usó un problema eléctrico como excusa para acercarse a él. Luego de visitar la casa de Jinyu se encontró con algo inesperado, antidepresivos y un libro titulado Palacio de la Memoria. Descubrió que Li Jinyu tenía una memoria increíble, aunque solo tenía un diploma de secundaria. Ella le contó de sus problemas con los exámenes, pero cuando iba a invitarlo a cenar, Jian Lucy lo llamó, frustrando los planes de Yemen de invitarlo a cenar. Luego, Li Jinyu visitó la tumba de su padre, reviviendo recuerdos dolorosos de su infancia, momentos con su madre y su padre, golpes y consolaciones que dejaron marcas en su memoria. Cuando llegó un grupo de coches, se fue sin decir palabra.
Más tarde, Yemeng lo recibió con cariño y un pudín de leche que decía haber hecho ella misma, pero él respondió con frialdad, y eso la enfureció. Mientras discutía con Fang Yaen sobre la reacción de Lee Jin-yu, él apareció en la tienda donde trabajaba Fang Yaen, buscando un trabajo de medio tiempo. Antes de que todo se calmara, Chen Kairan apareció para disculparse por lo que había pasado antes, pero no pudo evitar advertirle sobre Lee Jin-yu y le aseguró que él no era un buen chico. En medio de esto, Chen Jian, el esposo separado de Fang Yaen, llegó a buscar a su hijo, Xiaoyu. Todos sabían que su divorcio estaba cerca, aumentando la tensión. Tras irse Chen Jian, Chen Kairan estaba molesto porque Yemeng defendió a Lee Jin-yu, anunció que este había sido despedido del bar y que ya no necesitaba trabajar allí. Después Yemeng corrió a disculparse con Lee Jin-yu, sintiéndose culpable por su pérdida, pero él se mostró distante, diciendo que solo quería vivir en paz y cuidar a su abuela, sin enredos amorosos ni problemas con Chen Kairan. Incluso insinuó que Yemeng solo quería divertirse y le pidió que no lo molestara más. Al día siguiente, Fang Yaen le pasó a Yemeng el contacto de Lee Jin-yu, empujando sutilmente la conexión entre ellos. Mientras ayudaba a Fang Yaen en el hospital, se encontraron con Chen Kairan. Yemeng se disculpó y dejó a Fang Yaen a cargo de él. Allí conoció a la abuela de Lee Jin-yu, quien la vio como una posible candidata para su nieto, revelando también detalles tristes de su infancia, abandonado por su madre y criado en el extranjero. Esto despertó la compasión de Yemeng. Y ella terminó llevándola en secreto a una cafetería, donde por un malentendido creyó que Lee Jin-yu trabajaba en algo dudoso como acompañante masculino. Intervino, acusándolo, pero la señora le aclaró todo, era solo un trabajo legítimo de modelo de manos, y la cicatriz en su muñeca le impedía participar. Yemeng recordó los antidepresivos que había visto y se preocupó por él. Después, lo llevó al estudio de su amiga para tratar la cicatriz, y ambos compartieron historias dolorosas. Lee Jin-yu confesó que su cicatriz era por su madre, mientras que Yemeng contó que su madre se suicidó tras luchar con la depresión. Entre risas y momentos serios, Yemeng le dijo, las cicatrices se pueden suavizar, siempre que estés dispuesto, acercándolos más. Mientras tanto, Chen Kairan, aún afectado por sus sentimientos, le confesó a Fang Yaen que seguía enamorado de Yemeng y le advirtió sobre Lee Jin-yu, señalando su cicatriz y cuestionando qué tenía él de especial. Fang Yaen lo frenó, recordándole que Yemeng solo lo veía como un hermano menor. Mientras Yemeng intentó conducir después de mucho tiempo y se confundió con los controles, pero finalmente los llevó a la playa. Intentó tomarle fotos a Lee Jin-yu, pero él se negó, así que ella lo animó a disfrutar el presente y valorar lo que tenía. Ahí le aseguró que entre ella y Chen Kairan nunca hubo nada romántico y que él solo la veía como hermana. Más tarde, un Chen Kairan ebrio apareció en casa de Fang Yaen intentando expresar sus sentimientos, y fue justo cuando Yemeng y Lee Jin-yu llegaron juntos. Al verlos, mostró descontento, criticando a Lee Jin-yu como hombre sin dinero, poder ni estatus. Yemeng, firme, declaró que había elegido a Lee Jin-yu simplemente porque le gustaba, aclarando finalmente la situación. Más tarde Chen Kairan cambió de opinión al ver el potencial Lee Jin-yu para atraer clientas y lo contrató nuevamente. Yemeng contrata a Lee Jin-yu para arreglar las tuberías y el techo de su casa. Aprovechó para disculparse por usarlo como escudo contra Chen Kairan, bromeando de paso que para compensar podía besarla. Justo cuando se ponía más juguetona, su abuela y su tía la interrumpieron, y ella tuvo que improvisar diciendo que Lee Jin-yu era solo un reparador. Cuando su familia finalmente se fue, Yemeng insistió en que Lee Jin-yu se quedara y siguiera ayudándola. Luego fueron a comer fideos y se toparon con Yao Mai Mai, quien les habló sobre el festival de faroles que sería la noche siguiente. Yemeng invitó a Lee Jin-yu y, aunque dudó, finalmente aceptó. Durante el festival, Lee Jin-yu tomó la mano de Yemeng para deshacerse de una chica que lo perseguía, y ella corrigió el agarre. Para que todo pareciera más convincente. Paseando entre faroles y luces, Yemeng pidió una linterna rosa deseando un hombre joven, guapo y leal. Lee Jin-yu deseó que sus sueños se cumplieran. Entre los fuegos artificiales, la ciudad le parecía más real y liberadora que la vida en Jiangbei, y Lee Jin-yu confesó que le gustaba esa soledad cálida de los fuegos artificiales. Al día siguiente, Lee Jin-yu instaló la cámara de seguridad de Yemeng, pero su tranquilidad se vio interrumpida por Jian Lucy. Sorprendida de verlo allí, lo acusó de ayudar a Yemeng a vengarse. Jian Lucy le explicó a Lee Jin-yu que Yemeng no tenía nada que ver con su pasado y que Gou Kai siempre estuvo interesado en ella, pero Lee Jin-yu no le dio importancia y dijo que de todos modos estaban fingiendo ante sus padres. En la boda de un compañero, Yemeng silenció con elegancia los comentarios sobre su soltería y rechazó amablemente al Dr. Gao. Lee Jin-yu inicialmente rechazó la invitación de Jian Lucy para asistir a la boda, pero corrió a acompañar a Yemeng cuando se enteró de que el Dr. Gao estaba allí. La llevó a pasear por la playa, y todo parecía tranquilo hasta que recibió una llamada de su madre, enferma y suplicándole que fuera a Jiangbei. Su humor cambió repentinamente, se puso serio y le advirtió a Yemeng que no jugara con él ni lo salvara, por lástima. Enfadada, Yemeng lo arrastró a un bar para divertirse de verdad y, tras unas copas, Lee Jin-yu se disculpó por su mal humor. Yemeng lo animó a dejar atrás sus reglas autoimpuestas y ser más libre. Se subió al escenario y cantó con pasión, conmoviendo profundamente a Lee Jin-yu.
Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo otra vez, compartieron una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Lee Jin-yoo acompañó a Ye-meng, visiblemente borracha, hasta su hotel. Ella, tambaleándose, lo arrastró hasta su habitación, susurrándole que tenía una mirada particularmente hermosa, y trató de que se quedara, preguntándole si tenía miedo. Él solo le recordó que estaba borracha y, pese a sus insistencias, le dijo que estaba cansado y que podrían hacer algo otro día. De repente, Lee Jin-yoo recibió la visita de su psicólogo, el señor Yang, quien le explicó que Ye-meng había enviado un mensaje urgente pidiéndole que viera a un amigo. Resultó que ella había descubierto los problemas emocionales de Lee Jin-yoo y contactó secretamente al psicólogo para ayudarlo. Conmovido, Lee Jin-yoo escuchó cómo Ye-meng había asistido a las conferencias del señor Yang años atrás por la depresión de su madre, y cómo su curiosidad y preocupación la habían acercado a comprenderlo. El señor Yang lo animó a abrirse al amor. Antes de irse, le prometió guardar sus secretos si Ye-meng preguntaba. Al despertar, Ye-meng le confesó sus miedos y su deseo de que él se abriera, señalando que ahora podía apoyarse en ella. Entre risas y juegos, admitieron que sus sentimientos eran sinceros y firmes. Esa misma noche, afuera, Hyun Lucy confrontó a Lee Jin-yoo, revelando su profundo resentimiento hacia Ye-meng y admitiendo que sus intentos previos de acercamiento solo buscaban provocarla, y Hyun Lucy pidió mantener su amistad y aconsejó protegerla si realmente le gustaba. A la mañana siguiente, Lee Jin-yoo visitó a su abuela en el hospital. Lee Jin-yoo reveló que planeaba ir a Hyangbae por Lee Ling-bai, su madre, quien estaba gravemente enferma. Aunque la abuela desaprobó, él prometió regresar antes del Año Nuevo chino. Mientras tanto, Fang Jaen, con su pierna recién curada, practicaba repostería con Ye-meng, preparando un pastel para el cumpleaños de Lee Jin-yoo. Su primer instinto al ver nevar no fue fotografiar, sino preocuparse por él. Fang Jaen, divertida, grabó el momento y lo envió a Lee Jin-yoo, quien sonrió al instante. En Hyangbae, Lee Ling-bai recibió a Lee Jin-yoo demostrando vulnerabilidad y arrepentimiento por su maltrato y desprecio hacia él desde niño. Pero aquella aparente reconciliación escondía un propósito. Finalmente, Lee Ling-bai admitió que lo había llamado para pedirle que le donara médula ósea. Un procedimiento complejo, doloroso y que requeriría días de hospitalización. Tras la intervención, dolorido y solo, Yu-meng fue quien había viajado de urgencia al enterarse sin que él se diera cuenta. Al despertar, él descubrió que el enfermo real no era su madre, sino su hijo menor, Lee So-feng. El engaño quedó al descubierto y ella lo admitió descaradamente, que incluso había practicado en el espejo. Le ofreció dinero como compensación, pero Lee Jin-yoo lo rechazó con firmeza. Dijo que esa médula pertenecía a su padre, que podían usarla con quien quisieran, pero él no quería saber más. Él solo quería el cariño de su madre, por eso había ido sin dudarlo, quizá aferrándose a la ilusión de que ella recordara su cumpleaños. Pero su tristeza se disipó al ver a Ye-meng, que lo esperaba en su regreso, quien lo llevó a su casa y le había preparado una pequeña celebración. Ella le regaló un pez dorado y Lee Jin-yoo, conmovido, le preguntó si quería estar con él. Ye-meng, tímida, pidió que se tomara su tiempo, mientras lo instaba a disfrutar del pastel, recordándole que la sonrisa que decoraba el dulce se parecía a la suya. Ye-meng, en confianza con Fang Jaen, admitió que quería estar con Lee Jin-yoo, pero dudaba si lo suyo era amor real o simple lástima. Fang Jaen le recordó que el amor siempre es dar y recibir, y se rió al verla tan sentimental. En el hospital, Lee Jin-yoo visitó a su abuela, quien notó lo pálido que estaba tras su regreso de Hyangbae. También mencionó la visita de Ye-meng y la elogió como una buena chica, aconsejándole que no la dejara ir. Conmovido, Jin-yoo le pidió su aprobación, y su abuela, entusiasmada, lo animó bromeando con que si seguía demorando terminaría canoso y perdiendo atractivo. Decidido, Jin-yoo apareció en la casa de Ye-meng con una excusa y ella lo puso a trabajar en el jardín. Entre bromas y risas, llegó un paquete desde Hyangbae, era su equipaje, y dentro venía una cámara, regalo de cumpleaños de su antiguo jefe, Go Kai. Mientras revisaban la cámara, Jin-yoo vio fotos de ella con Go Kai y, notando su cercanía, se puso celoso. Más tarde, salieron a comprar semillas para el jardín y Ye-meng se detuvo al ver a un hombre con un anillo idéntico al que pertenecía a su difunta madre. Sin pensarlo, lo persiguió en coche, pero lo perdió en medio del tráfico. Ya en casa, angustiada, recordó la foto de su madre y aquel misterioso hombre que la visitó poco antes de su suicidio. Luego Fang Jaen la llamó. El coche del hombre del anillo había sido visto en una discoteca. Con valentía, Ye-meng se infiltró acercándose al hombre, al que llamaban Fatty, pero Jin-yoo, que la había seguido, irrumpió haciéndose pasar por su esposo celoso. Sin embargo, el hombre sospechó y ordenó a sus guardaespaldas detenerlos. Rodeados, Jin-yoo defendió a Ye-meng con determinación, y luego Chen Kairan apareció con la policía que Jin-yoo había llamado. El oficial Chen, conocido de ella, reprendió juguetonamente su osadía. Fatty terminó arrestado como sospechoso y declaró que el anillo lo había comprado, recordando solo el apellido del vendedor, Wang. Después, los tres compartieron una cena nocturna. Ye-meng cuidó la herida de Jin-yoo con ternura, mientras Kairan, celoso, intentaba acaparar su atención y reveló que ella le había salvado la vida en una brutal paliza escolar, mostrando incluso una credencial escolar grabada con su nombre. Pero Ye-meng lo corrigió, aquella persona no fue ella, sino Fang Jaen.
Fue su amiga quien se interpuso, y el escándalo que siguió obligó a Fang Yaen a dejar la escuela. Atónito, Kairan comprendió que había vivido años idealizando a la persona equivocada. Esa noche se quedó frente a la casa de Fang Yaen, mirándola desde la distancia, incapaz de acercarse. Mientras Yemeng le contó a Hinju sobre la libreta de ahorros que su madre le había dejado, llena de notas cariñosas que detallaban cómo quería que usara el dinero para cumplir sus sueños. Ese amor tan grande contrastaba con el misterio de su suicidio, algo que Yemeng aún no lograba entender. Además, recordó cómo el anillo de su madre desapareció justo cuando la familia intentaba reunir dinero para la compra de su casa en Jianbei, y lo extraño que era que Fatty lo tuviera. Aunque esa pista parecía cerrarse, Hinju la animó a no rendirse y a seguir investigando, asegurándole que ahora podía contar con él. Entre sonrisas tímidas, Yemeng le preguntó si estaba celoso antes. Hinju trató de negarlo, pero finalmente confesó, dejando a Hinju con una sonrisa genuina. Yemeng, decidida a descubrir el misterio del anillo ligado a su madre, visita un negocio de antigüedades junto a Lee Hinju. Allí descubren que años atrás un hombre de apellido Wang había llevado la joya para tasarla. Entre bromas, apuestas y pequeñas discusiones llenas de complicidad, Yemeng y Lee Hinju parecen cada vez más cercanos. Sin embargo, en la víspera de Año Nuevo, mientras ella lo invita a compartir con su familia, él se siente fuera de lugar frente a las miradas críticas de las tías. Aunque Yemeng lo defiende con todo su corazón, Lee Hinju carga con el peso de sentirse indigno de ella. Esa noche, entre fuegos artificiales que nunca llegan a encender juntos, él la rechaza con una dura metáfora: acercarse a mí es como acercarse a un pez enfermo, solo terminarás arrastrada a la oscuridad. Sus palabras rompen en pedazos el incipiente romance, dejando a ambos entre lágrimas, y ella incapaz de entender por qué él no da el último paso. Mientras Yemeng intenta convencerse de dejarlo ir, refugiándose en el apoyo de Fang Yaen y dándose cuenta de las atenciones sospechosas de Chen Kairan hacia Fang Yan en los últimos días, Lee Hinju vive su propio dolor en silencio. La distancia entre ellos crece, pero ninguno logra borrar al otro de su corazón. Luego Hindu invita a Chen Kairan a cenar para estar cerca de Yemeng durante una cena con el Dr. Gao, un pretendiente aparentemente perfecto para Yemeng. Lee Hindu aparece, y el choque de miradas lo dice todo. Con el corazón encogido, ella confiesa que antes solía fijarse en hombres jóvenes, pero que tras Año Nuevo ha decidido volver a la realidad. El Dr. Gao defendía que los hombres mayores eran más estables para mujeres como Yemeng, mientras que Chen Kairan lo desafiaba, afirmando que los jóvenes eran más sinceros y llenos de vitalidad. Fang Yaen, molesta por las exageraciones, se unió a la discusión, y así, lo que empezó como una comida, terminó siendo un campo de batalla sobre el amor y las diferencias de edad. En silencio, Lee Hinju observaba. Y justo cuando parecía que la noche se calmaba, Chen Jian, el exmarido de Fang Yaen, apareció con arrogancia, presumiendo su nuevo auto y despreciando a Yemeng con comentarios hirientes. Pero esta vez, todos se unieron para defenderla. Humillado, Chen Jian se marchó, solo para descubrir que su flamante coche había sido bombardeado con huevos. El grupo terminó en el bar de Chen Kairan, donde Lee Hinju subió al escenario y con una canción que alguna vez Yemeng le había cantado, la expuso frente a todos. Fue un gesto impulsivo, cargado de sentimientos, que terminó por cansarla. Ella se marchó, temprano, mientras él quedaba con el corazón apretado. Al día siguiente, el destino los volvió a cruzar. Y aunque un simple desayuno parecía no significar nada, un detalle cambió todo. Lee Hinju descubrió que Yemeng, en secreto, cuidaba de sus peces dorados, protegiéndolos de enfermarse. Ese gesto silencioso la había delatado, todavía lo quería. Corrió hasta la playa para alcanzarla. Y al encontrarla, con el sol cayendo detrás de ellos, por fin preguntó con valentía: Yemeng, ¿todavía me quieres? Luego le dio un beso y ella seguía enojada. Al llegar a su casa, Lee Hinju la confrontó y ella replicó que él la había rechazado primero, lo que llevó a Lee Hinju a admitir que se arrepentía. Aprovechando el momento, inició un beso apasionado. Sin embargo, el nerviosismo lo venció y se apartó tímidamente, alegando que necesitaba una ducha. El primer día de su relación oficial, Lee Hinju se dedicó con gusto a ser el jardinero de Yemeng a tiempo completo. Yemeng y Lee Hinju pasaron un rato a solas en una azotea, contemplando la puesta de sol. Yemeng confesó tener 3 exnovios, confirmando que Gou Kai no era uno de ellos. Lee Hinju admitió que sus celos provenían del incidente de la foto, sin resolver, y la promesa de Gou Kai de llevarla de vuelta al trabajo. Lee Hinju admitió que su relación con Jian Lucy era una excusa para apaciguar a su abuela y que solo se habían visto una vez, para alivio de Yemeng. Chen Jian volvió a irrumpir en la vida de Fang Yaen, exigiendo reconciliación y culpando incluso a Yemeng de ser una mala influencia. Ella, firme, le recordó que su matrimonio terminó por su violencia. La discusión subió de tono hasta volverse amenazante, pero Chen Kairan intervino. Y aunque Hyayu puso fin a la pelea, dejó claro lo que sentía: sus padres nunca debieron seguir juntos. Esa noche, entre copas, Fang Yaen se confesó con Chen Kairan, lamentando el rumbo de su vida. Para él, fue imposible no recordar la vez que ella, en el pasado, lo alentó a seguir estudiando pese a sus propios problemas. Conmovido, la cuidó con ternura, hasta que Hyayu lo enfrentó directamente: ¿te gusta mi mamá? Desconcertado, Chen Kairan lo negó, aunque sus ojos lo delataron.
Mientras tanto, Yao Mai Mai, persiguiendo su sueño de ser cantante, cayó en las manos de un supuesto representante que le pedía una fortuna para debutar. Desesperada, incluso intentó robar el contrato de la abuela Dou para hipotecarlo. Lee Jin-yu la sorprendió y, entre lágrimas y reproches, salió a la luz un secreto doloroso: él no era nieto biológico de la abuela Dou, sino un niño que ella había recogido tras la muerte de su padrastro. Al lado de Yemeng, Lee Jin-yu compartió por primera vez su pasado. Reveló que el hijo de la abuela Dou era su padrastro, quien murió en un accidente de coche. Después, la abuela Dou lo trajo de vuelta de Jiangbei, preocupada por su estado. Su hermano biológico es Li Suofeng, a quien previamente le había donado médula ósea. Y aunque la tristeza lo golpeaba, ella lo acompañó con paciencia y juegos, suavizando el peso de su historia. Por su parte, Chen Kairan intentó aclarar con Fang Ya en los malentendidos de la noche anterior, pero terminó atrapado entre las bromas y exigencias de Hyayu, que ya lo veía como un posible protector para su madre. Además, reiteró su deseo de aprender boxeo. Aunque Chen Kairan le recordó que el conocimiento es la mejor forma de protección. En el hospital, la abuela Dou continuaba su rehabilitación poco a poco. Yemeng se ganó su corazón, al punto de que la anciana, con humor, llegó a preferir su compañía por encima de la de Lee Jin-yu. Yemeng transforma la rehabilitación de la abuela de Lee Jin-yu en una divertida sesión de fotos, lo que fortalece la complicidad entre ellos. Sin embargo, ella se frustra cuando él esquiva situaciones íntimas, pensando que quizá no le resulta atractiva. Fang Jaen le aconseja cambiar su estilo y probar ropa más sexy. La situación da un giro cuando Yemeng descubre que Yao Mai Mai está siendo manipulada por su agente, el señor Wang, para posar en una sesión de lencería a cambio de saldar sus deudas. Con la ayuda de Lee Jin-yu, logran rescatarla y el señor Wang es arrestado. Aún así, Mai Mai se siente culpable y sin derecho a soñar, hasta que Yemeng la anima compartiendo sus propias caídas y traiciones. Conmovido, Lee Jin-yu busca escuelas de música para apoyarla y, junto con la abuela quien incluso ofrece sus ahorros, la impulsan a seguir su sueño. Mai Mai canta en el bar con fuerza, aunque su estilo heavy metal espanta al público, su familia y amigos. La apoyan incondicionalmente. Mientras tanto, la relación entre Yemeng y Lee Jin-yu se vuelve más íntima y tierna. Yemeng recibe en su casa a Fang Jaen, Yao Mai Mai y Chen Kairan, en un ambiente cálido donde hasta Lee Jin-yu brilla como el jardinero y chef perfecto. Sin embargo, las bromas pronto se tornan serias. Fang Jaen, en nombre de la familia, lo enfrenta con preguntas difíciles sobre su futuro y su capacidad de darle estabilidad a Yemeng. Aunque él asegura que lo pensará, esas palabras dejan una sombra en su corazón. Más tarde, Chen Kairan le aconseja aprovechar el posible dinero de la demolición en Ninsui para comprar una casa, buscando mostrarle un camino hacia la seguridad que la familia de Yemeng espera. Pero al mismo tiempo, Yemeng lo tranquiliza: ella lo ama por lo que es, no por lo que tiene. Ese momento íntimo se sella con ternura cuando ella le entrega una copia de su llave, bromeando que ha abierto la puerta de su novia. La calma se rompe con la inesperada irrupción de Gou Kai, el exjefe de Yemeng, que llega desde Jiangbei con aires de conquista. Su insistencia y arrogancia encienden celos en Lee Jin-yu, aunque él no los admite del todo. La tensión crece cuando Yemeng escucha por accidente a Lee Jin-yu decirle a su abuela que no planea comprar casa porque no quiere atarla a esa pequeña ciudad. Para ella, esas palabras suenan como frialdad y distancia. Con el corazón helado, se aleja sin que él lo note. Chen Kairan confiesa a Lee Jin-yu que cree estar enamorado de Fang Jaen, y mientras lo acompaña a su tienda, ambos presencian a Yemeng reunida con Gou Kai, aunque Fang Jaen interviene para evitar malentendidos. Gou Kai le informa que el anillo de la madre de Yemeng perteneció a un hombre de Jiangbei, Wang Xinzeng. Cuando Yemeng regresó, encontró a Lee Jin-yu esperándola bajo la lluvia. Le confesó su plan de ir a Jiangbei para investigar la muerte de su madre. Enfurecido, Lee Jin-yu la acusó de simplemente notificarle, en lugar de hablarlo, temiendo que Gou Kai estuviera usando el anillo como una estrategia para llevarla de vuelta. Luego discuten bajo la lluvia sobre su relación, la independencia de ella, y la preocupación de él por no atarla. La pelea terminó cuando acordaron calmarse. Cuando Hyayu cae enfermo, es Chen Kairan quien lo lleva de inmediato al hospital. Allí aparece Chen Jian, intentando recuperar a Fang Jaen con palabras de arrepentimiento y recuerdos de sacrificios pasados. Le suplica reconsiderar el divorcio, por el bien de su hijo, pero Fang Jaen, firme y cansada, le deja claro que lo único que quiere es a Hyayu. La tensión crece cuando Chen Jian intenta apartar a Chen Kairan, tratándolo como un extraño. Sin embargo, él se despide con respeto, dejando en claro que siempre estará dispuesto a ayudar. Fang Jaen confiesa a Yemeng que siente que su matrimonio está podrido, pero aún duda si quedarse por su hijo. Yemeng, con palabras llenas de ternura y coraje, le recuerda que el verdadero amor propio es el mejor ejemplo que puede darle a Hyayu. Mientras tanto, el corazón de Yemeng se encuentra en guerra fría con Lee Jin-yu. Entre lágrimas, admite que su relación la ha vuelto vulnerable, como si otra vez tuviera 18 años. Él, cargado de inseguridades, cree no merecerla por no poder darle estabilidad. Su abuela, sabia y firme, le abre los ojos: no debe huir ni suponer lo que ella siente, sino preguntárselo de frente. En un momento crucial,
Yemeng descubre en una cámara perdida un vídeo de Lee Jin-yu confesando su mundo de oscuridad y miedo, y como ella fue la única luz que logró entrar. Sus palabras, llenas de dolor y ternura, la conmueven profundamente y la llevan a dar media vuelta antes de partir. De regreso, encuentra a Lee Jin-yu construyendo con esmero su jardín soñado, que antes había mencionado. Y es allí, donde Yemeng, incapaz de contenerse, le pide matrimonio impulsivamente. Sorprendido, Lee Jin-yu se arrodilla con un ramo en las manos, jurando que no juega con sus sentimientos. Entre lágrimas, se prometen amor para siempre. Luego obtuvieron en secreto su certificado de matrimonio y se tomaron fotos de boda, con solo Fang Jaen al tanto de su decisión improvisada. Pero cuando las familias se enteran, la alegría estalla. Lee Jin-yu promete amar a Yemeng sin condiciones, incluso dispuesto a unirse a la familia. Por primera vez, él se siente aceptado y digno de ella. Más tarde, Chen Kairan jugó con Hyayu en un parque de diversiones. Se enteró de que Fang Jaen había decidido no divorciarse de Chen Hyun. Hyayu expresó su hastío por las farsas de sus padres, sabiendo que su madre se quedaba por él, pero sintiéndose abrumado por su farsa. Chen Kairan lo consuela, aconsejándole que dejara que los adultos se ocuparan de sus problemas. En su noche de bodas, Lee Jin-yu parecía melancólico por la inminente partida de Yemeng a Hyangbae a la mañana siguiente. Yemeng bromeó con él, recordándole que era su primera noche como matrimonio y animándolo a no preocuparse. Sus bromas se convirtieron en un momento íntimo, cuando finalmente consumaron su matrimonio. Yemeng viaja sola a Hyangbae, decidida a descubrir la verdad detrás del anillo. Aunque Lee Jin-yu la deja ir, lo hace con el corazón en un puño, dándole un plazo de un mes y confesando que no podría esperar más. En Hyangbae, la reciben Taiming Xiao y antiguos compañeros, pero también reaparece Gou Kai, que con sutileza y poder intenta reconquistarla. Le ofrece un futuro lleno de comodidades, incluso la llave de una propiedad que ella había admirado en el pasado. Pero Yemeng, firme, le dice que está casada y que su vida no le pertenece. Lo que no sabe es que Lee Jin-yu escucha cada palabra de esa conversación al momento que estaban en una llamada, sintiendo celos y dolor. Gou Kai, reacio e incapaz de aceptar el rechazo, sabotea la esperada reunión con Wang Xinzeng, condicionando su ayuda para que Yemeng regrese a su compañía y a su lado. Frustrada y herida, ella se sienta junto al río y, con un tono de desesperanza, llama a Lee Jin-yu. Para su sorpresa, él aparece detrás de ella, confesando que no podía responderle por teléfono porque estaba allí para abrazarla en persona. Ese reencuentro, lleno de lágrimas y alivio, los une aún más, pero también abre una nueva puerta al misterio. Gracias a Chen Kairan, descubren que Fatih, un comerciante con un turbio pasado, podría tener pistas clave sobre el anillo y la muerte de la madre de Yemeng. Yemeng y Lee Jin-yu consiguen información sobre Wang Xinzeng, despertando en Lee Jin-yu recuerdos de su madre reuniéndose con aquel hombre. Pero Wang Xinzeng, alertado, escapa y se refugia en un club de carreras, donde enfrenta directamente a Li Lingbai, reclamándole antiguos acuerdos y amenazándola con pruebas que podrían arruinarla. Taiming Xiao llegó pronto y dijo que ese era el club de Gou Kai, del que era copropietario junto con un amigo que resultó ser Lee Jin-yu. Las grabaciones de vigilancia habían sido borradas. Revisaron la grabación de un auto estacionado y vieron a Lee Jin-yu salir por la puerta trasera. Taiming Xiao explicó la historia de Lee Jin-yu y Gou Kai, fueron mejores amigos y abrieron el club juntos. Su amistad se rompió durante el campeonato mundial cuando Lee Jin-yu se retiró inesperadamente, lo que provocó una pérdida significativa y críticas públicas para Gou Kai. Lee Jin-yu posteriormente dejó Hyangbae y nunca regresó. Posiblemente debido a problemas con su madre. Taiming Xiao también mencionó que la madre de Lee Jin-yu era la presidenta del grupo Anai, dejando a Yumeng en un mar de dudas. Lee Jin-yu se enfrenta a Li Lingbai, cuestionando su relación con Wang Xinzeng y recordándole un misterioso incidente ocurrido años atrás, cuando presenció una discusión y un trágico suicidio. Li Lingbai, nerviosa, se defiende, pero Lee Jin-yu la confronta. Con hechos que ponen en duda su versión y le muestra un vídeo de vigilancia, insinuando que podría tener evidencia para influir sobre ella. Resulta que él había sacado los vídeos de la cámara de seguridad. Mientras Li Lingbai mantiene prácticamente cautivo a Wang Xinzeng. Yemeng espera en el hotel, frustrada por la falta de respuesta de Lee Jin-yu. Él finalmente confiesa que se reunió con su madre, revelando que conocía a Gou Kai desde la infancia y que Taiming Xiao era su compañero de cuarto en la universidad. Explicó que no lo había mencionado antes porque creía que nunca volvería a tener contacto con ellos y se disculpó por su ocultación. La conversación incomodó a Yemeng por el secretismo de Lee Jin-yu, y una tensión palpable se apoderó de ellos. Estando de regreso, la presencia de ambas abuelas genera caos, Yemeng enferma y vomita, y las abuelas, creyendo que está embarazada, reanudan frenéticamente los preparativos de la boda. Yemeng recibe un mensaje urgente de Fang Jaen. Chen Hyun, su esposo, ha acumulado enormes deudas y amenaza con hipotecar su casa. Cuando Chen Hyun intenta ejercer violencia, Yemeng llama a la policía y Chen Kairan lo enfrenta físicamente. Tras un intenso forcejeo, Chen Hyun es detenido y llevado a la comisaría. Para proteger a Hyayu del estrés, Fang Jaen sugiere que Chen Kairan y Lee Jin-yu lo lleven a distraerse, mientras Yemeng la acompaña a recuperarse, dejando espacio para que las emociones se asienten.
Después de buscar a Hyayu, lo llevaron a divertirse y con la madurez de alguien mucho mayor de lo que parecía, dejó caer una verdad que dolía: mi mamá no me quiere en casa, porque papá está causando problemas otra vez. Mientras Lee Jin-yu estaba preocupado porque su esposa había estado distante después de volver. Mientras tanto, Fang Jian lloraba desconsolada por su matrimonio fracasado, admitiendo su inseguridad y dudas sobre las decisiones tomadas. Ye Meng compartió su comprensión, reflexionando sobre la dificultad de conocer de verdad a alguien, incluso después de años de matrimonio. Ye Meng entonces le confesó a Fang Jian que sentía que Lee Jin-yu se estaba volviendo un extraño, sospechando que le ocultaba algo. Más tarde, Ye Meng le preguntó si tenía algo que decirle. Al ver que él guardaba silencio, ella le dijo que es difícil conocer del todo el corazón de alguien y se fue. Lee Jin-yu se sentía abrumado al considerar que, para investigar el grupo Anai, quizá necesitara encontrar una solución desde dentro debido a su profunda complejidad, pues no quería poner en peligro a Ye Meng. Después, Ye Meng le dijo a Lee Jin-yu que quería posponer la boda, explicando que no podía concentrarse en ello hasta que se investigara la muerte de su madre. Confesó que, si bien obtener el certificado de matrimonio le parecía abstracto, los preparativos de la boda le estaban haciendo comprender la realidad del matrimonio. Cuando Lee Jin-yu le preguntó si se arrepentía, Ye Meng no respondió directamente y se marchó. Ye Meng visitó a Fang Jian y descubrió carteles difamatorios acusándola falsamente de tener una aventura con Chen Kairan. Chen Jian estaba detrás de esto, con el objetivo de culparla en su divorcio para obtener ganancias económicas. Indignadas, buscaron a Chen Jian en una discoteca. La pintura roja voló como una declaración de justicia, salpicando al hombre que había causado tanto daño. La exposición pública de su historial de violencia y manipulación dejó a los clientes aterrorizados y a las mujeres con una satisfacción dulce y liberadora. Después Ye Meng reveló que, aunque Lee Jin-yu le había mentido, inexplicablemente seguía queriendo creer en él. Mientras tanto, Lee Jin-yu esperó afuera a Ye Meng, quien regresó a casa visiblemente borracha. Ye Meng lo confrontó, expresó su agotamiento por esperar que le contara la verdad y declaró que una relación basada en el encubrimiento y el engaño no tenía razón de ser. Luego, mantuvo las distancias. Lee Jin-yu estaba profundamente perturbado, recordando años atrás, cuando sufría una depresión severa, cuando Li Lingbai lo convenció de firmar un contrato de cesión de acciones aprovechándose de su vulnerabilidad. Ahora, Lee Jin-yu confrontó a Li Lingbai, tras haber descubierto secretos que la involucraban a ella y a Wang Xinzeng, y tener pruebas de video de vigilancia, esperando recuperar el 15% de las acciones de la compañía que le correspondían. A la mañana siguiente, Tai Mingxiao contactó a Ye Meng y le informó que había un testigo del suicidio de su madre, quien la vio en un coche con otro hombre, probablemente Wang Xinzeng. Sin embargo, este testigo se retractó posteriormente, alegando haber recordado mal la matrícula y este testigo era nada menos que Lee Jin-yu. Ye Meng se quedó atónita. Entonces vio a Lee Jin-yu salir con equipaje y lo siguió rápidamente. Su persecución la llevó a Jiangbei, donde lo vio entrar al edificio del grupo Anai. En ese momento, Gou Kai la contactó y le presentó una oportunidad: había conseguido el proyecto del puerto de Ninsui y podía dirigirlo si se reincorporaba a la empresa. Siendo esta la mejor manera de acercarse a Li Lingbai, Ye Meng, decidida a descubrir la verdad, aceptó la oferta. Tras su acuerdo, Gou Kai la llevó al grupo Anai para la firma del contrato. Y en ese momento no pudo evitar su sorpresa por el regreso de Lee Jin-yu, quien acompañaba a Li Lingbai pareciendo ser otra persona. Durante la reunión, Li Lingbai presentó a Lee Jin-yu indicando su nuevo cargo ejecutivo. Gou Kai, a su vez, presentó a Ye Meng como gerente de proyecto. Ambos fingieron no conocerse y después de la firma, Lee Jin-yu se acercó a ella, cuestionando su regreso a la compañía de Gou Kai. Ye Meng replicó con dureza, preguntando cuál era el problema y si él no había vuelto también para hacerse cargo del negocio familiar, sin haberlo mencionado, y reprendiéndolo por fingir no conocerla. Déjenme en los comentarios si les gustaría que terminara de resumir el drama.